Y bueno, ahora vamos a nuestra segunda cápsula de esta noche, que es I+D+I en energía. Es decir, investigación, más desarrollo, más innovación en energía. ¿Qué nos lo trae? Nos traen los jóvenes de Energía Journal. Estos jóvenes son Ramón Emilio de Jesús y Miguel Esteves, quienes además tienen un invitado el día de hoy, de su nombre es Abraham Espinal, y quien tiene su empresa llamada Enestar. Es una empresa de ingeniería de proyectos renovables. Bueno, sin más, le pasamos el micrófono a los jóvenes de Energía Journal en su cápsula. Muy buenas noches, muchas gracias Luis Ramón nuevamente. Buenas noches Dolly, Billy. Interesante toda la exposición con la que abriste esta conversación. Y a mí me gusta agregar sobre la idea de energía, pues que una de mis frases favoritas es que no existe una bala de plata que sea la solución mágica a todo, y pues tendremos que encontrar aquellas ecuaciones que mejor se adapten a nuestro contexto, país y así sucesivamente en todas partes del mundo. Dicho esto, pues precisamente el tema que traemos hoy, relacionado directamente al sector energético, específicamente de generación distribuida, donde junto con Ramón Emilio y nuestro colega Abraham Espinal, fuimos partícipes hoy de la audiencia pública celebrada por la Superintendencia de Electricidad, en donde en las propias palabras de Andrés Astacio y el superintendente de Electricidad, pues que en el gobierno existe el foco en la descarbonización del sector y la digitalización, y que también este plan, este reglamento que se está compartiendo, esta audiencia pública, reconoce que todo en la vida es perfectible, que este reglamento no es perfecto. Y dicho esto, entonces, pues vamos a enterarnos cuáles son las propuestas que existen en este reglamento y cómo esto incentiva el sector de las renovables, o dicho de otra manera, cómo esto va a afectar y si va realmente a apoyar la transición energética, que es lo que todos queremos, o realmente va a ralentizar el gran avance que se ha producido en los últimos 2 años específicamente en ese sector. Emilio. Así es, Miguel, el contexto de la conversación es el reglamento de generación distribuida, y qué bueno que abrimos la cápsula inicial del programa con el tema de la transición energética, porque precisamente es la pregunta que nosotros nos estamos haciendo, y por nosotros digo, lo que estamos motivando la transición energética de nuestro país, precisamente por nuestro contexto isla. O sea, somos un país dependiente de los combustibles fósiles, estamos haciendo una transición a ver cómo nosotros podemos utilizar nuestros propios recursos para generar energía. Y esa es la pregunta. ¿Este reglamento incentiva o no la transición energética? Yo creo que podemos partir de ahí. Al final todo se reduce a si el modelo de negocio funciona para la solar fotovoltaica internacionalmente, qué otros países, qué otras islas han aprovechado la coyuntura de los bajos precios del silicio, básicamente, para generar electricidad en nuestros techos que nos hacen más resilientes. Entonces, con esto quiero introducir a mi colega Abraham Espinal, que además de ser colegas, investigadores en el proyecto de resiliencia energética y transición energética de la Pucamaima, es también, como comentaba Luis, es socio fundador de Enestar, una firma que se ha encargado en los últimos años de apoyar a la transición de nuestro país. Y Abraham, quiero que con esta introducción, saludes a los radioyentes del programa. Abraham estuvo en una cápsula, pero estuvo virtual hace un par de meses. Y bueno, introdúcete y pon en contexto qué es esto de reglamento de interconexión de generación distribuida. Bien, buenas noches a todos. Muchas gracias por esas presentaciones, ¿verdad? Básicamente hay una palabra que mencionó Billy en su intervención que es bien interesante, que va de la mano con la introducción que dio Miguel, que es la descentralización, ¿verdad? O sea, sabemos que en muchos sectores, no solamente en el sector energía, se está avanzando a lo que es un sector o un esquema descentralizado. Y de hecho se definen las famosas 3D de lo que es el sector de energía, que es digitalización, descentralización y... ¿Digitalización? Sí, y digitalización. Bien. Y descarbonización. Y descarbonización, exacto. Bien, básicamente esos son los 3 ejes en los que se monta todo este tema o uno de ellos en los que se monta todo este tema de la transición energética. Al final es importante resaltar, como bien mencionaba Billy también, que
todos los diferentes fuentes primarias de energía, ¿verdad? Todos esos combustibles que podemos tener disponibles, pues el único que tenemos de manera de primera mano o en realidad en stock, si lo queremos llamar así en nuestro país, pues son los renovables, ¿verdad? Tenemos un sol bastante, una irradiación bastante buena, así como tenemos una presencia de viento también importante. Entonces, entendemos que es algo que se debe aprovechar y montado en este esquema de la transición energética también, prestar más atención a lo que sería la descentralización, ¿verdad? Que es a donde cae lo que sería la generación distribuida. Bien, entonces, ¿qué trae este nuevo reglamento? Bien, ¿qué busca o por qué surge? Al final sabemos que hace un buen tiempo que no se modifica, tiene... Bueno, ya más de 10 años que no se modifica el reglamento en ese tiempo de medición neta, que por unos temas ahí del momento lo emitió la CNE, ¿verdad? Pero que ahora pasa a ser la CIE, que es el organismo encargado de esta parte, quien se encarga de mover todo este tema. Bien, entonces sabemos que el sector ha cambiado. Bien se mencionaba hoy que es importante entender que el hecho de que ahora mismo sea muy rentable tal vez sea precisamente la razón por la que deberíamos promoverlo o continuar promoviéndolo. O sea, igual se hacía una promoción que de hecho era con algunos incentivos superiores en un principio, por allá por 2012 y antes, y se ha reducido un poco, pero sí este momento quizás, y no digo quizás para no, pero obviamente es un momento oportuno para impulsar todo el tema de la energía renovable por los diferentes factores que hemos mencionado y el tema de la generación distribuida por el sinnúmero de beneficios que de hecho cuando hablamos en tema de investigación salen a relucir todos los beneficios que conlleva en sí tener generación distribuida desde un punto de vista técnico eléctrico, además del punto de vista ya social y económico. Exactamente, Abraham. Y quizá para todos los radioyentes, para poner en contexto como en números y en porcentaje para que se lleven y lo tengan ahí en la mano, tenemos en nuestro país 270 megavatios de generación distribuida, que solo representan el 0.27% de los usuarios. Es decir, en los 10 años de aprobado el reglamento de medición neta, se han instalado esa cantidad, ¿no? Ahora bien, lo que comentábamos recientemente también en los círculos de los conocedores del sector renovable es que la demanda energética en nuestro país crece en alrededor de 4%, ¿no? Sí. Eso quiere decir... Perdón, con excepción de los años pandémicos, si lo queremos llamar así, donde fue prácticamente el doble el crecimiento de la demanda de energía aquí en el país, dígase 2019-2020. Precisamente, entonces tenemos 10 años, hemos conseguido esa cantidad de megavatios instalados, ¿no? Que representan una mínima parte del sector renovable, mientras que el consumo energético ha aumentado casi un 50% con respecto. Es decir, que lo que crece la demanda absorbe inmediatamente lo que se puede instalar en nuestros techos. No hace sentido querer mermar el desarrollo del sector fotovoltaico. Entonces, Abraham, para mover la conversación a los temas específicos del reglamento, ¿cuáles son esos 3 puntos fundamentales que la Asociación para el Fomento de Energías Renovables cree que el reglamento tiene de sombras? Y luego podemos mencionar las luces, pero ¿qué es lo que no hace sentido a nuestros ojos que se está proponiendo en el reglamento? Bien, sí, para ir ya, ¿verdad?, llegando al punto. Antes de eso, una breve introducción, y es que a pesar de lo que se conoce de lo que es la generación distribuida, no está enmarcado dentro de ningún plan estratégico de crecimiento. Es decir, se promulgó hace poco el Plan Energético Nacional 2030, ¿verdad?, por la Comisión Nacional de Energía, y aunque hay metas de energía renovable y de generación de energía renovable, no están estratificadas, o sea, no se habla qué porcentaje de eso deseamos que sea en generación distribuida y qué porcentaje deseamos que sea en proyectos a gran escala. De hecho, la medición de esa generación, de esos 270 megas que tenemos generación distribuida, no está clara y no se considera en muchos indicadores que se usan en el sector energético. Simplemente se ven como una reducción en el consumo que tienen el retiro de energía, ¿verdad?, por de parte de la distribuidora. Que de hecho ese crecimiento no considera el crecimiento que ha tenido la energía renovable. O sea,
dentro de eso hay que sumarle a ese consumo, que es un tema técnico que se tiene, ese crecimiento de la energía renovable. Bien, ese fue mi primera observación, o fue una de nuestras grandes observaciones, cómo no se tiene un plan, y de hecho en este caso se lo mencionamos a la comisión y nos dijeron que por el nivel de tensión debería llevarse a la CIG. Pero es importante entender que como país deberíamos tener, que ya tenemos 270 megavatios, que puede ser mucho, puede ser poco, dependiendo del punto de vista en que se vea, porque por ejemplo hay países como Brasil que tienen 14 gigavatios de energía en un programa de medición neta o en generación distribuida, lo cual si lo llevamos per cápita sería entre 4 y 5 veces lo que tenemos aquí. Ha sido súper exitoso el caso de ellos y sería un buen punto de referencia. Bien. Gracias. Sí. Estaba básicamente haciendo algunos comentarios sobre lo que es generación distribuida antes de entrar meramente a los puntos que se vieron en esta audiencia pública del borrador de reglamento. Sí hubo un borrador antiguo que muchos tal vez lo conocerán o lo habrán visto. Mejoró bastante desde el punto de vista nuestro, pero aún le quedan algunos temas a resaltar. Básicamente hay unos temas de proceso, es decir, de elementos que se incluyeron dentro del proceso y cuándo se deben hacer o cuándo no se deben hacer, ¿verdad? Al final lo podría dividir en tres acápites, ¿verdad? Lo que sería lo que se vio en el reglamento, que precisamente esos procesos y esos trámites que hay que hacer en las diferentes distribuidoras, todo el tema de potencia y capacidad instalada, permitida y aprobada, algunos términos que se incluyeron ahora en este nuevo borrador, y lo que sería la transacción económica, que se propone un cambio en el esquema de medición neta a facturación neta. Entonces, ese es uno de los mayores cambios. Bien, entonces en cuanto al tema del proceso, ha sido un tema en la sede tener esa escasez que ha existido en el tema de los medidores, algo mucho más profundo, ¿verdad?, que habría que investigar más a fondo. Pero sí ha habido una ralentización de los procesos, de las diferentes etapas de los proyectos. Aquí se propone una plataforma virtual donde se puede dar seguimiento a cada etapa y qué tiempo tiene y por qué está en ese punto específico. Eso es algo que vemos de manera positiva. Pero sí se incurren en una serie de temas, sobre todo de estudios, que sabemos que va a ser una gran carga para la distribuidora y que de hecho va a ralentizar el proceso y va a complicar todo el desarrollo de lo que sería el sector de la generación distribuida, viéndolo así. Entonces, es importante entender cómo funcionan los diferentes departamentos de la sede y cómo podemos, desde el punto de vista de ellos, o sea, no sé qué tanto se han incluido para la elaboración de este borrador, no participaron en la audiencia pública de hoy, pero sí sería bueno involucrarlos porque ellos tienen su experiencia, ¿verdad? Y tienen sus temas y pueden hablar más fácilmente de por qué o dónde se puede agilizar el proceso y qué cosas ellos necesitan para que todo esto fluya de mejor manera. O sea, por ejemplo, incluir proyectos a partir de los 10 kilos para estudios suplementarios, tal vez sea algo, ¿verdad?, como se propone en el nuevo reglamento, un valor muy bajo. O sea, al final lo ideal, y igual se mantiene el tema del 15% para empezar a hacer estudios también. La energía eléctrica, ¿verdad?, y el sector en el que estamos, un tema bastante técnico. O sea, nunca ha funcionado adecuadamente traer un reglamento, traer números o traer limitantes o elementos a un reglamento de un país de otro. O sea, tú tienes que analizar la situación específica de tu país, tú tienes que analizar los pormenores, ¿verdad?, la idiosincrasia de tu pueblo y de las condiciones de tu red, para entender cómo tú debes tratar y cómo tú debes implementar un nuevo reglamento. ¿Y de qué país tú crees que nosotros...? No, ese 15%... Ese 15% me parece que fue de Puerto Rico, porque ese viene desde el primer reglamento que se emitió. Correcto. Pero igual aquí hay estudios que se han realizado, por ejemplo, por la GIZ, que es la Agencia de Cooperación Alemana, donde se tomaron en cuenta un sinnúmero de circuitos con diferentes características, ¿verdad?, que fueran importantes, que resaltaran o que abarcaran la mayor parte de los circuitos.
y se vio que se puede llegar a un porcentaje mayor. Y de hecho, hay una presentación de la GIZ también, que es un estudio sobre la red eléctrica de Hawái, donde ellos tienen más de un 30% de energía renovable y más de la mitad de eso es generación distribuida. O sea, ellos son un gran ejemplo porque son una isla, al igual que nosotros, tienen condiciones muy parecidas, pero han logrado desarrollar una red de generación distribuida bastante amplia y han incluso encontrado soluciones a problemas que actualmente todavía no se han presentado a gran escala, pero que pasan cuando tú tienes una alta penetración de renovables, porque técnicamente hablando, ¿qué causa que la distribuidora exijan o tengan problemas técnicos? Pues básicamente eso va desde problemas de estabilidad de la red hasta temas de coordinación de las protecciones. O sea, todas estas protecciones que se coordinan desde los relés de protección primario y los auxiliares, como se le llama, pues todo eso tiempo de intervalo, que como se llaman, de coordinación entre cada una de esas protecciones, pues se ven afectados cuando tú tienes flujo de energía inverso en algunos puntos del circuito. Entonces, todos esos temas ya podemos tomar esa experiencia, que de hecho vinieron y dieron esa charla aquí a través de la GIZ, puedo tomar todas esas experiencias y implementarlas o estar preparados aquí para tener circuitos como tienen ellos hasta con 120% de penetración de energía renovable. O sea, es un caso de estudio bastante interesante que deberíamos tomarlo como referencia. Bien, siguiendo un poco ya con el tema de lo que se tiene, se proyecta o se propone el uso de un segundo medidor, que si bien se entiende la razón, que es precisamente tener la data de este gran generador de 270 megas que tenemos de energía renovable, de que no tenemos información. Entonces, se plantea el uso de un segundo medidor para poder medir exactamente lo que se está generando. Eso es una idea muy bonita, pero con la escasez que tenemos, con el tema y la crisis que tenemos con el tema de los medidores, pues eso probablemente sea en vez de ayudar, pues traiga más inconvenientes. O sea, al final entendemos que sí, y de hecho hay otras maneras de hacerlo, más tecnológicas, a través de API, o sea, del elemento o plataforma que se comunican, ¿verdad?, con las diferentes plataformas de los generadores, que son los inversores fotovoltaicos, que sería una forma de obtener esa información y de integrar las diferentes marcas y plataformas que se utilizan para hacer la medición de estos proyectos, sin tener que instalar un medidor adicional, ya que todas las marcas de generadores fotovoltaicos, de inversores, ¿verdad?, tienen su propia plataforma, miden su propia generación. O sea, ahí hay una oportunidad, un poco habría que lanzarse, ¿verdad?, un poco al tema de más tecnología, pero sí puede ahorrar bastante en lo que sería el tema de tener que instalar otro medidor, ¿verdad?, que además de ser un proceso adicional, pues también es un valor importante que tendría que asumir la distribuidora en este caso. Bien, entonces, en cuanto a la transacción económica, hay algunos temas críticos ahí, ¿no? Por ejemplo, se plantea la facturación neta, donde básicamente la energía inyectada por todos los autoconsumidores, pues va a ser valorada a un precio inferior al que se valora la compra. Ese precio se ha establecido, sobre todo para los usuarios regulados, en el promedio de compra de energía a las que tiene las EDES, y en algún punto se menciona un factor de expansión de pérdida, pero no se especifica en el reglamento. De hecho, es algo que criticamos, que está faltante aquí. O sea, lo mencionan, pero cuando se habla de cómo se va a compensar, pues no está explícitamente. Y es algo que se debe agregar, porque obviamente si ya va a comprar la energía al mismo precio que compra a las diferentes generadoras, pues no puede ser igual si tú me lo estás entregando en el punto de consumo, ¿verdad?, en baja tensión, al lado de la carga, por decirlo así. Entonces, eso es algo importante que se debe tomar en cuenta. El cobro de la potencia de inyección es un tema que en verdad es un poco ambiguo, porque ahí entra un factor. O sea, hay sistemas con lo que tú puedes almacenar energía, son sistemas más modernos que se deben incluir en un reglamento nuevo, y inyectar esa energía en otro horario, ¿verdad? Por ejemplo, ese tipo de práctica se vería afectada si a ti te van a cobrar la potencia de inyección, que al final es una potencia que se ve reducida de la potencia que va a pagar la distribuidora. O sea, no entiendo de dónde, por qué se le cobraría al cliente.
al final el tiempo no nos va a dar para hablar todos los temas, pero lo importante, si quería decir algo. Precisamente, no nos va a dar tiempo para todo, pero a mí me gustaría, Abraham, que tú les cuente y que mande una voz de alarma sobre cómo nosotros pensamos que este nuevo reglamento va a afectar al sector de fotovoltaica residencial, sí, sobre todo. Que somos todos nosotros los que vamos a pie, como decía Billy, sí, que no vamos a poder instalar paneles fotovoltaicos, o sí que lo vamos a poder instalar, pero la rentabilidad del proyecto o cuando el proyecto va a ser sostenible para nuestros bolsillos, pues se va a ver afectado. ¿Por qué? Sí. Básicamente, así viéndolo a grandes rasgos, quien más se va a ver afectado por la publicación de este nuevo reglamento va a ser precisamente el usuario residencial, ¿verdad? Porque el usuario residencial, por su curva de demanda típica, ¿verdad?, tiene un mayor consumo durante la noche y un menor consumo durante el día. Entonces, toda esa energía que se va a inyectar a la red, pues va a ser valorizada a un precio inferior al que ellos están comprando la energía ahora mismo, y obviamente va a alargar los tiempos de recuperación. Y como dijimos en un principio, o sea, al final es bueno evaluar qué se busca, ¿verdad?, cuando se emite un reglamento. Si la intención final es promover precisamente el sector en un momento que es un concepto un poco difícil, porque es como decir, mira, ya le ha ido bien, vamos a hacerlo menos rentable, vamos a decirlo así, porque un concepto que se maneja es de que es muy, muy, muy rentable ahora mismo colocar sistemas de generación distribuida, aunque obviamente se ata a un consumo, o sea, son autoconsumidores los que instalan sistemas de generación distribuida, no son para vender al sistema, y de hecho hay muchas limitantes en el reglamento actual y también en este. Entonces, es importante entender como el momento es como ya le fue bien, vamos a hacerlo menos rentable, o le ha ido bien y es un momento donde es el momento donde es más rentable, tal vez sería el momento donde más deberíamos apoyarlo. O sea, como que esa es la disyuntiva que queda planteada y que quedó planteada hoy al final de la presentación del reglamento. O sea, ¿qué es lo que buscamos con este reglamento? Y que eso es lo que debe quedar clarificado aquí en lo que se planteó y en lo que se va a tener al final cuando se emita, si se emite ahora o cuando se vaya a emitir. Sí, precisamente, Abraham, y también un llamado que se hizo en la audiencia pública es que cuando se publica un reglamento o cuando se está modificando un reglamento anterior, tiene que haber estudios de escenarios de cómo va a impactar este nuevo reglamento al desarrollo del sector. Porque tú tienes algo que se publica ahora en 2022, pero va a ser efectivo por muchísimos años. Y estamos hablando de transición energética. Se supone, y es lo que desearíamos, que se visualice en el largo plazo, que no sea algo como, ok, este es el reglamento de turno, pues vamos a ver qué hacer. Y se deberían presentar, de hecho, esos escenarios, ¿verdad? O sea, cómo le afectaría, tanto positivo o negativamente, dejarlo o cambiarlo, proyectado a un tiempo, a un largo plazo. Bien, pues muchísimas gracias, señores, equipo de Energía Journal, por traer este tema. Señores gobiernos, si nos escuchan, esto es muy importante, que se habló en esta vista pública, que son puntos pendientes, que son neurálgicos para el futuro de esta alternativa, de esta fuente alterna de energía. Así que con esto nos despedimos, nos vemos el próximo martes y muchas gracias por su sintonía. Muy bueno. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.